a todos, bienvenidos una semana más a Hora UD, este programa en el que analizamos semanalmente todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta semana nos toca analizar el empate a uno que consiguieron los amarillos, que consiguió el equipo de Luis García contra el Huesca en el Alcoraz, en un campo pues que sigue siendo maldito para la Unión Deportiva Las Palmas porque no ha conseguido ganar todavía en sus 10 visitas, si no me equivoco, al estadio del Huesca. Como siempre, como cada semana analizaremos todo, pues con Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Bueno, nada de lo que decías es positivo, por lo cual sacar un punto de un campo que sigue siendo maldito, mm, tiremos la lectura buena, la lectura positiva por ahí. Mm, yo personalmente valoro mucho el punto sacado en el Alcoraz. Son de esos que creo que te acuerdas en el tramo importante de la temporada, meses de abril, meses de mayo, así que no, para mí no pinta todo tan mal como he leído estos días en las redes sociales. Sí, bueno, al final siempre creo que es positivo puntuar, ¿no? Al final eso creo que todos lo tenemos claro o lo deberíamos tener claro. Em, Quizás es cierto que un poco la imagen, el juego y demás, pues sí que deja un poco quizás algo más que desear o hay, bueno, afición que cree que se debe jugar de distintas maneras, no sé. Pero bueno, yo creo que coincido contigo en lo que dices, que lo importante es sumar, seguir sumando. Yo personalmente creo que no son las mejores sensaciones, sobre todo por tramos del partido, pero bueno, al final rescatar un punto y seguir demostrando ser un equipo compacto creo que es bastante importante. No sé con qué titular del partido te quedas antes de pasar al análisis profundo que hacemos cada semana. Hombre, animamos ya de antemano que el oyente nos escuche hasta el final porque nuestro debate habitual tirará por ahí, esas sensaciones de Luis García. Y en cuanto al titular, para mí es Las Palmas aprueba el examen sin haber estudiado demasiado. De esas sensaciones cuando tú estás en la universidad, en el instituto, que dices tú, hostia, no voy tan preparado como debería el examen, pero lo pasas, que yo creo que es la realidad. O sea, mm, partiendo de la base que obvio, los equipos juegan, los rivales se presentan 11 tíos con un plan para anular tus puntos fuertes, que creo que fue lo que pasó. El Huesca supo muy bien dónde Las Palmas tenía carencias o cómo minimizar sus mejores cualidades como equipo. El técnico del Huesca avisó que Las Palmas era uno de los, si no me equivoco, creo que dijo que era el equipo más en racha, por lo cual esa, visto de otra manera, te dice todo lo que se preparó el Huesca a este partido. Y después, como dijo Luis García al finalizar el encuentro, para mí el Huesca fue un muy buen equipo, que compitió muy bien y que incluso pudo haber sacado, pudo haber hecho más daño del que hizo. O sea, creo que en ese aspecto también es a valorar. Mm. Punto positivo, y ya te dejo con tu titular, es que creo que cada vez Lukovic se está entonando mucho más. Creo que esta es la noticia más resaltable en ataque. Sin ver a un Ale García como nos tiene acostumbrados, que el punto nos lo haya dado un delantero, que el delantero necesita gol, o sea, él y todos necesitan goles, pero sabiendo de cómo venía Lukovic, del escupitajo y de su desconexión de dos partidos a darnos este valioso punto en un campo tan complicado para la Unión Deportiva Las Palmas, creo que es una noticia muy, muy reseñable. Sí, yo creo que con lo que me quedo es que vuelve a haber otro partido muy repetido durante la temporada, sobre todo cuando Las Palmas sale fuera de casa, ¿no? Quizás un equipo que te entrega un poco más la iniciativa, también ha pasado en el estadio, que sabe presionar muy bien y que Las Palmas no termina de encontrar quizás esa fluidez, y lo vengo repitiendo porque creo que es bastante evidente, no termina de encontrar esa fluidez en el último tercio del campo. Sí, tienes la posesión. Es verdad que Las Palmas sale en muchos momentos a defenderse con la posesión y como pasaba con Pimienta en aquel ascenso, a que muchas veces a defenderse con balón y a que no pasaran muchas cosas. Pero bueno, luego creo que hay momentos en los que cuando Las Palmas intenta acelerar no termina de estar del todo fina, pues en los últimos metros, en los últimos pases y demás.
Y yo creo que por ahí es sobre todo lo que más, no sé si molesta o si deja en dudas a la afición, y creo que por ahí es por donde vienen muchas de las críticas. Y yo creo que sobre todo, em, porque leía, escuchaba que otra vez, ¿no? Otra vez se tira la primera parte y en la segunda Las Palmas despierta. Yo creo que no es tanto que se tire la primera parte o que Las Palmas no salga a ganar los partidos y tal, sino que partiendo de la base de que obviamente fuera de casa siempre un empate es mucho mejor que en casa, y que no se hay tantas prisas o tanta, no sé, tanta buscar en la portería rival. Creo que también es una falta de juego y de que todavía a Las Palmas le queda mucho recorrido por hacer para encontrar realmente la manera de atacar a este tipo de equipos en los que quizás no te vienen tan arriba y te vienen a presionar tanto, sino que se resguardan un poco más en su propio campo. No sé cómo lo ves. Porque aquí, fíjate tú, ¿quién me lo diría Miguel hace unos meses? Aquí echas en falta a Jonathan Viera. Cuando el juego se atasca, el fútbol el equipo carece de fútbol por momentos, ahí pues te hace falta un tío ya que peina canas dentro de poco, que sabe de esto. Eso es evidente. O sea, ya que tenemos a Jonathan Viera en la plantilla, en partidos como los del Huesca te hubiera venido muy bien. Porque no fluye el juego. No fluye y sí fluyó la jornada anterior cuando ves que no está Iván Gil y Fuster. Cuando uno sustituye al otro, volvemos a lo mismo, creo yo. Cuando están los dos se anulan y cada vez vemos una peor versión de Fuster. Que para mí Iván Gil jugó mejor que Fuster, creo yo. Fue más, Ah, o propuso más, porque yo creo, para el potencial que tiene Fuster, no me gustó mm, esa falta de fluidez, esa desconexión a veces que tiene con la pelota, aunque no estuvo acertado Iván Gil, pero creo que todo lo que le puede sacar a Fuster cada vez vemos menos. Entonces, ante ese atasco del juego, jugadores como Viera nos hubiera venido en este partido muy bien. Pese a que, y es curioso que Las Palmas jugó una muy mala primera parte, para mi gusto, una muy mala primera parte, teniendo a Kirian, que es un muy buen jugador con balón. O sea, que ahí te explica que también Kirian solo no puede hacer, no es una multitarea, no te la puede realizar porque le faltan compañeros con quien asociarse. ujú. Sobre Kyrian y sobre Fuster, yo tengo algunas ideas o algunas cosas que vi durante el partido, que si te parece las analizamos ahora en las claves del partido, en el análisis ese profundo que hacemos, pero sí que quería puntualizar un poco lo que hablabas del partido de Eibar, de que no estaban Iván Gil y Manu Fuster, y este partido ahora contra el Huesca. Creo que también cambia mucho lo que te propone el equipo contrario. El Eibar vino con una defensa muy, muy adelantada, casi en el centro del campo, a presionar mucho con muchos jugadores a los defensas y a los mediocentros de Las Palmas. Y claro, a su espalda, pues había muchos huecos que aprovechaba, pues Iván Gil, sobre todo, Ale García por banda y demás, para correr en transición, para tener espacios, metros de conducción. El Huesca no hace tanto eso, está unos metros más atrás, y entonces es cuando ya Iván Gil no está tan cómodo, ya a Ale García le cuesta más arrancar. Yo creo que también cambia un poco en las diferentes propuestas de los equipos rivales, ¿no? Decíamos la semana pasada, Córdoba o Eibar dejaron muchos espacios a sus espaldas, intentando presionar muy arriba, y ahí Las Palmas fue bastante contundente. El Eibar, o por ejemplo el partido del Leganés, por lo que hablabas de la entrada de Viera en la segunda parte, ¿no? Al final me parece que Leganés y este partido fue bastante parecido, y lo que cambia es que en la segunda parte de Leganés entra Viera y empieza a aparecer en las zonas en las que creo que Iván Gil y Manu Fuster no están consiguiendo aparecer del todo. Es un poco un pequeño resumen de lo que creo que pasa, que también depende de las propuestas de los rivales, y sobre todo cuando los rivales están un poco más, unos pasos más atrás, no vienen tanto a presionar a campo contrario a Las Palmas, es cuando Las Palmas más sufre porque es cuando más juego le falta. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hombre, la tónica habitual yo creo que será esta, ¿no? O sea, yo creo que el Leganés, Córdoba, Eibar es una rara avis, o no creo que sea la tendencia que nos encontremos, pero también se ponen en valor y se realza para mí lo valioso que es este punto. Tiene mucho mérito. O sea, yo no estoy de acuerdo con Luis García porque dijo que quizás se podían haber em, el Huesca podía haber perdido este partido,
por lo cual los 3 puntos hubieran sido para la Unión Deportiva Las Palmas. No estoy de acuerdo con él. Creo que el partido lo más justo fue un empate, dado que yo creo que nos generó peligro el Huesca y bastante. Creo que ahí el punto lo tenemos que poner mucho en valor, pero no es lo que nos vamos a encontrar siempre un Eibar, no un Córdoba. O sea, creo que un equipo, sobre todo con el paso de las jornadas, que nos defienda, como tú dices, están en campo abierto, dejando muchos espacios, no nos lo vamos a encontrar. Como que creo que sería, para el rival sería regalarle el partido a la Unión Deportiva Las Palmas, por lo cual, punto positivo, vamos a sacarlo de ahí, lo hablaremos en el debate sobre qué puede mejorar el conjunto de Luis García, que a priori para mí sigue prevaleciendo lo importante, le guste o no, o si se quiere, si el que quiera ser resultadista o no, yo a día de hoy valoro y mucho, porque si te pones a ver la clasificación o que los oyentes lo vean, hace unas semanas decíamos, coño, ¿cómo está el Deportivo de La Coruña? A día de hoy el Deportivo de La Coruña no está ni en puestos de playoff. O sea, de ahí que pongo en valor que se puntúe, que se gane de una manera u otra, que se saque un punto de una manera u otra, pero que es que tiene muchísimo valor. Dicho esto, y ya te doy la palabra, Sergio, creo que el rival que está, bueno, tenemos la Copa del Rey, perdón, pero el rival del domingo, si no es el rival más complicado que nos vamos a enfrentar en lo que llevamos de liga, cerca estará. Creo que el Sporting es el equipo más enrachado, con Borja, junto con el Almería, y es una prueba muy, muy complicada la del Molinón, que ya vaticino yo que si la Unión Deportiva Las Palmas cae en el Molinón, que no sería de extrañar, la de críticas y la de malos comentarios que se le puede caer al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas es chica. No sé si Sí, sí. justamente o no, pero bueno, Sí, 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 total, total. Pero bueno, ese partido lo analizaremos luego al final del programa con lo que decías y ya pasamos al análisis completo del partido. Yo creo que sobre todo hay que también tener en cuenta, y es las palabras que decía el entrenador del Huesca antes del partido. Las Palmas siempre va a ser uno de los rivales a batir para toda la categoría, va a ser uno de los favoritos para toda la categoría y por tanto pues también se preparan, no sé si más, pero bueno, se tienen más en cuenta los partidos contra Las Palmas, se trabaja más esa semana posiblemente porque Las Palmas tiene un estilo de juego muy definido y creo que también eso es positivo para Las Palmas, por lo que comentabas justamente del Deportivo de La Coruña. Es un equipo que en las jornadas que llevamos no se ha descompuesto, es un es un bloque bloque, sólido. exacto, total. Efectivamente, el juego sabemos el que es, hay que mejorarlo, pues sí, se puede pensar que hay facetas que mejorar, pero el guión siempre está siendo el mismo y se está construyendo ese camino o ese proyecto que venía diciendo Luis García desde que aterrizó en la isla. Así que bueno, yo creo que hay bastantes críticas que las haremos después en el debate, porque bueno, cada uno tiene su forma de pensar, pero bueno, creo que lo positivo es que Las Palmas sigue sumando, que son solo dos derrotas en las 11 jornadas que llevamos y que si te parece pues pasamos a ese análisis de ese empate a uno en el Alcoraz. Vamos allá. Pues como decíamos, vamos a ese análisis exhaustivo, ese análisis completo que hacemos de cada partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Recordarles cada martes en las plataformas de audio pueden buscarnos o pueden seguirnos en Hora UD y ahí pues se enteran de cada vez que subimos los episodios, como decimos, cada martes. Y por supuesto, eso, les invitamos a que nos sigan, a que comenten cualquier cosa que escuchen durante el programa, que no estén de acuerdo o que sí estén de acuerdo, cualquier idea que tengan, y las comentamos aquí durante los episodios, después de cada análisis que hacemos. Y bueno, vamos ya con ese análisis, ese empate a uno en Huesca. El otro viernes, que le toca a la Unión Deportiva Las Palmas a las siete y Venía. media de, Otro de la viernes. tarde. A mí, más que sea viernes o lunes, lo que me mata es que es a las 7:30 de la tarde. Es como un horario al que estoy muy poco acostumbrado. No huele a fútbol. O sea, así como el partido del domingo te huele a un coño, un gran partido, el del viernes. Y además cuando tenemos el programa se me hace como súper lejano. Yo, coño, cuando jugó Las Palmas Sí, el viernes, qué sensación tan... Como que ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? sí, 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 sí. Y además que
el horario realmente es 8:30 en Península, pero claro, es una hora menos en Canarias siempre, entonces es como una hora muy mala para el fútbol el de las 7:30. O sea, Seguirlo es complicado, pero bueno. sí, sí, sí. Pero bueno, como decíamos, yo quería empezar por esa titularidad de Kirian más la vuelta a la titularidad de Fuster, una semana más en la que Luis García no repite 11. No sé qué te pareció esos dos cambios que propuso. Que me acordé de tus palabras de cuando dijiste que Kylian, tardaríamos en ver a Kylian titular. Y yo creo que en este partido quizás no debería haberlo sido. Un poco, aunque suene un poco injusto, un poco agrio decirlo. Luis García pidió que, bueno, dijo que su intención de poner a Kylian era tener más control. Sin embargo, el bloque tan bajo, esa defensa tan atrasada y buscar balones tan arriba, como se vio tanto la primera como la segunda parte del Huesca, creo que ahí Kylian perdió. Creo que tiene más ida y vuelta en cuanto a también por el ritmo de partido, es normal. Loyodis tiene más ese aguante. Ahí Kylian nos hubiera venido bien un poquito para la segunda parte. Pero bueno, luego tenemos la entrada de Fuster, que yo creía que era un poco, era previsible esa entrada de Fuster, no sé tú, Sergio, porque me gustaba mucho ver a Viti atacando los espacios en un campo como el Alcoraz, ante una defensa que se cerraba tan atrás, por lo cual era un poco previsible ahí tenerlos los dos. Sin embargo, yo creo que se le agotará el tiempo de Luis García de decir, quizás, quizás la banda derecha no es donde mejor funciona Fuster. Creo yo que a medida que pasan los partidos, creo que es obvio, que creo que se está viendo. No sé si lo probará por dentro, con dos media punta o directamente relegado al banquillo. Entonces, bueno, me sorprendió en ese aspecto un poco. Sin embargo, también creo que hay que tener en cuenta las numerosas bajas que tiene, que yo creo que eso va acorde con luego la pregunta del debate, ¿no? De esto de si convence o no, si hay cosas que mejorar o no. Creo que las bajas que tiene la enfermería, que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que influye y mucho en los 11, en las alineaciones. Y Las Palmas, y este alternar los jugadores titulares en la primera parte se vio reflejada en unos primeros 45 minutos muy cortitos de la Unión Deportiva Las Palmas. Es obvio, vamos. Total, total. Yo sobre todo, empezando por lo de las bajas, creo que la más importante y la que más se está notando en estos últimos partidos, y estoy viendo que es, pues ya va para un mes, es esa baja de Mika Mármol, que creo que sobre todo en salida de balón, en partidos como este, es donde más se nota la baja de este jugador, porque ya no necesitas a un Kylian o a una Matucci que te baje hasta los centrales a pedir el balón, sino que entre Mika y Barcia pueden llevarte el balón más adelante. Eh, yo también coincido en que Kylian en este partido no debería haber sido titular. Creo que para ser titular debería haberle dado un contexto mucho más favorable. Me refiero Pero a perdón, no significa que darle, jugó mal, ¿eh? O sea, no seamos... que no le venía bien este partido ser titular, es lo que efectivamente, queremos o sea, decir, ¿eh? No que haya jugado mal efectivamente, o un jugador que está en un proceso de recuperarse físicamente en un partido como este, me parece que no termina de... a mí no me terminó de convencer mucho el partido de Kylian realmente. Quizás habría que darle eso, un contexto mucho más positivo, pues jugando de local en el Estadio Gran Canaria y demás, en un campo en el que estás acostumbrado, con más espacio, bueno. Pero bueno, al final decide Luis García poner a Kylian de titular. Lo de Fuster yo lo entiendo también como tú lo decías, porque esperando un bloque más bajo del Huesca no iba a haber tanto espacio quizás para buscar esa profundidad con Viti, y lo que buscaba era sumar un jugador más al centro del campo. Yo creo que los primeros 20-25 minutos son del Huesca totalmente, tiene varias oportunidades, varios tiros que se van fuera, y creo que sobre todo en esos 20-25 minutos son como la introducción un poco de Kylian a los contextos de partido de inicio. Es decir, yo vi por muchos momentos que Kylian y Amatucci se pisaban entre ellos, que había uno delante del otro, no se repartían del todo bien el centro del campo. Y eso me pareció que le costó a Las Palmas arrancar en parte,
porque no se terminaba de entender Kylian con sus compañeros del centro del campo, un proceso que es totalmente normal de un jugador que se está recuperando de un tiempo de baja, en este caso de esa enfermedad. Sí, además porque el Huesca pobló en exceso quizás esa zona central, ese tercio central del terreno de juego. Ahí se atascó mucho, entonces ese atasco va acorde con que fluyó poco la bola. Y o sea, cuando, una carencia lógica de la Unión Deportiva Las Palmas, de un equipo que le gusta tener el balón, es que cuando no tiene el día, cuando ves que el rival se te ha cerrado muchísimo por dentro, no fluye, por lo cual ahí ya estás viendo que la imagen del equipo empeora. Es normal, te digo, porque es una característica, es una causa-consecuencia de un equipo que le gusta ser tan propositivo con el balón. Como tú dices, quizás Amatucci no nos dejó o sea, no nos dejó un gran partido, creo que no estuvo mal, pero claro, sin embargo, del italiano estamos viendo que nos da un gran partido, afloja un poco, después parece que vuelve a dar una buena imagen, y no que sea, no por culpa suya, sino por el compás de con quién está a su lado, con quién está jugando. Entonces ahí creo que le perjudica un poco. Se entiende bien, creo, con lo Yodí. En este partido, quizás, en este encuentro, un poco más a lo bélico, casi a un Vietnam, creo que, por así decirlo, para resumir, en meter a Kirian a un Vietnam no está preparado aún. Ese sería para mí un poquito el resumen de esa primera parte. Y es normal, como tú dices, es lógico que todavía le falta ese rodaje. Pero creo que para un Vietnam, que era un tipo de estos partidos perros, estos partidos que te cuesta puntuar, no está aún Kirian. Sí, sí, además eso. Creo que en muchos momentos no se consiguieron repartir bien así, por así decirlo, el centro del campo, que en muchos momentos cuando intentaban dar un paso hacia adelante no encontraban compañeros. Y yo creo que hay un cambio de las palmas. A partir del minuto 25, 26 es cuando más repetido lo empiezo a ver. Y es que eh, Kylian y Amatucci se empiezan a abrir un poquito más, empiezan a incluso lateralizarse un poco, sobre todo Kylian apareciendo un poquito más a la derecha de Alex Suárez, entre Alex y Marvin. Y en el centro de ellos dos aparecía Manu Fuster, que empezó a dejar la banda derecha, empezó a dejar la zona de la media punta y empezó a aparecer en esa zona casi como un medio centro más, casi como un tercer medio centro. Aparecía Fuster y Kirian avanzaba metros en ese carril del 8 típico que se suele decir, ¿no? Así creo que Las Palmas al menos consiguió equilibrar un poco el partido. No consiguió crear muchísimo peligro, pero creo que consiguió controlar un poco esa presión del Huesca y consiguió al menos que Fuster apareciera. Luego está el siguiente paso, que es que creo que Fuster no está del todo acertado, no está con la confianza suficiente para arriesgar en pases claves y demás, pero creo que hubo ese cambio que para mí desde el minuto 25 hasta el descanso más o menos, a excepción del gol del Huesca obviamente, creo que Las Palmas controla bien el partido y está en ese momento de, oye, no estamos jugando bien. Pero vamos a tener el balón, a tener pausa, a que no nos ataquen y ya ajustaremos mejor a partir de la segunda parte para atacar mejor nosotros. Y creo que eso fue, pues con ese cambio de posición de Fuster, fue lo que la sensación que me dio a mí durante el partido. Sí, quizás ahí donde me faltó un poquito fue ver más a Marvin, porque creo que dejaba espacio, ¿no? Como tú dices, metiéndose más hacia adentro, que vuelvo un poco a lo de antes. Yo creo que Luis García ya se está dando cuenta, o se tiene que dar cuenta, que el puesto de Fuster no es en banda, que no es un jugador, creo yo, de banda. O sea, es como tú dices, un más carril del 8 o un tercer centrocampista. Pero cuando dejó todo ese espacio para atacar un poco más o generar un mínimo más de peligro, creo que Marvin podía haber aprovechado esa no autopista, porque no es tan clara como por ejemplo cuando ocurre en casa, pero sí, no, sí se me quedó un poco escueto el lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas. Si quieres, yo voy directo al gol porque es que me parece muy grave, te digo, no sé yo en qué escala te lo pondría, pero de los goles encajados más graves que recuerdo, o sea, por mérito del rival, evidentemente, sin contar los goles en propia y demás, por mérito del rival, el gol quizás más grave es un golazo, el de Nol, la verdad, un cabezazo muy bien, el salto súper estético, la pone picada al palo largo y demás, pero es que hay
si el oyente para el frame, como se dice, hay 7 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, entre 7 jugadores, desde que sale el centro hasta que remata, hay 7 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas incapaz de interceptar ese centro lateral. Sumado a esto, creo yo, y con todo el dolor de mi corazón, que Alex Suárez pudo hacer un poco más en la marca. Si te fijas, él no salta, se queda mirándolo hacia arriba, no tiene intención tampoco de molestar a Enol, por lo cual el delantero, que ya es un tallo, además, que no sé cuánto mide, pero lo ves en televisión y lo ves alto, centro lateral muy bien puesto al corazón del área, remata solo, pues coño, pues es evidente que si no es gol, que lo fue, iba a estar cerca de serlo. Entonces ahí creo que sí que es una desconexión que gracias a Dios no costó los 3 puntos, pero sí que es un toque de atención para mejorar en los próximos partidos, porque este tipo de errores y de detalles creo que te definen el partido. Esos detallitos que al igual que en el gol de Barcia nos dio los 3 puntos, fue un pequeño detalle ante el Cádiz, esto podía haber sido para el Huesca. Entonces creo que ahí le faltó defender ese centro lateral mejor a la Unión Deportiva Las Palmas. Que si te fijas, y ya acabo, Sergio, no me es casualidad porque me recuerda el gol del Málaga también es un golazo y demás, pero también es un gol que dices tú, coño, qué fácil, ¿no? O sea, en el Málaga se armó el delantero su espacio desde fuera del área, ¡pum! Aquí, entre 7 tíos, el delantero del Huesca se encuentra su espacio, nadie le va al salto, ¡pum! Gol. O sea, eso creo que todavía le falta en faceta defensiva mejorar a la Unión Deportiva Las Palmas. Ujú. Sí, pues mira, fíjate que yo también tenía aquí apuntado lo del despiste puntual en el gol, pero no me había fijado tanto en el remate en sí. Me parece que, como decías, un remate espectacular de cabeza. Vamos, lo que es la definición es increíble, Mm. pero yo me había fijado en el saque de banda previo, que es donde se forma la jugada, porque si retrocedes eso, 5 segundos y vas a ese saque de banda, se ve que Iván Gil y Ale García no se entienden y saltan los dos al mismo jugador. A su espalda queda un jugador libre del Huesca, que es el que recibe el saque de banda y el que da el pase en profundidad al primer toque para ese jugador del Huesca que saca de banda, nadie le persigue y de ahí sale el centro y es el remate que tú estabas diciendo. Entonces creo que hay dos despistes dentro de la misma jugada, como bien decías. O sea, el que estoy relatando yo del saque de banda y el que estás relatando tú del que se podía hacer algo más con 7 defensores de Las Palmas en el centro. Entonces, como hilando con lo que decía anteriormente, creo que Las Palmas estaba controlando a partir del minuto 25 el partido, estaba controlando el encuentro. El Huesca dejó de crear peligro de pisar área contraria, pero en un momento puntual, en el minuto 44, el Huesca le mete el gol en Las Palmas, como decimos, pues con dos despistes puntuales que hacen que se vaya por delante en el marcador, o que se fueran por delante del marcador los locales. Sí, el tan famoso, como se suele decir a veces, el gol psicológico. Pero sin embargo, yo creo que el fútbol ha evolucionado tanto que para mí el psicológico ya es casi, si esto te llega a pasar en el 46, por ejemplo, ¿no? En la segunda parte Exacto, nada más sí, sí, empezar. Creo, totalmente. creo que ha evolucionado tanto este deporte que ya nos lo encontramos el masazo en la segunda parte y no en estos minutos donde a priori te molestan más. Es Ujú, evidente que también derivado del gol, Luis García ajustó, Luis García comenzó a mover hilos, tanto en el banquillo como en lo que viene siendo el juego en sí. Se vio un cambio de actitud en la segunda mitad del encuentro, evidente, creo yo. No, es que Las Palmas tira, la Unión Deportiva Las Palmas tira las primeras partes, ¿no? Sí, ¿no? Como tú dijiste antes. El rival juega, creo que se mezcló que fue una muy mala primera parte de Las Palmas con un buen planteamiento del Huesca, pero es notorio, es evidente que Las Palmas mejoró su imagen en la segunda mitad y que menos, también te diría, porque veníamos de una primera parte muy mala. sí, sí, total. Y bueno, traí aquí unos datos justamente para refrendar esto que hablas tú, porque se vio una imagen totalmente distinta de Las Palmas. Creo que en 5 o 6 minutos de la segunda parte se intentaron los mismos tiros que en la primera parte. Realmente en todo el partido solo hubo un tiro a puerta de Las Palmas, que fue el gol, pero bueno.
trae aquí los datos que en la primera parte tiene Las Palmas un 69% de posesión y en la segunda tiene un 71% de posesión, es decir, que se mueve más o menos en los mismos registros. Sin embargo, como decía, son dos tiros en la primera parte, son 10 tiros en la segunda parte, pero a mí el dato que me hace ver que hay un cambio de actitud en Las Palmas es que hay en la primera parte hace 82 pases en campo rival y en la segunda parte Las Palmas hace 156 pases en campo rival. Es Casi el decir, doble, ¿no? Claro. exactamente. Entonces, con la misma cantidad de posesión, tienes el balón en lugar, o haces pases en lugares distintos, en lugares más avanzados. Entonces, pues creo que de ahí viene un poco el cambio de la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda parte. em, Sí, que el como paso adelante, decíamos ¿no? antes, Es lo que sí, quiero, sí, lo que total. estás queriendo decir, ¿no? Ese paso adelante es obvio. Exacto, sí, sí, sí. Y el tener el balón en posiciones más adelantadas, es cierto que sin crear un peligro súper recurrente, ¿no? Porque realmente son un par de minutos repartidos en la segunda parte en los que Las Palmas lo intenta con más intención. eh, pero bueno, ese paso adelante y sobre todo que creo que justamente eso es quizás la crítica que más se le puede hacer al equipo, ¿no? Que no salga así o que no consiga encontrar los espacios desde el primer minuto y que sea pues a través de un gol o de una ocasión clara del equipo rival cuando se den esos cambios en en la intención de Las Palmas. También es que suena ya redundante, pero como cada partido nos encontramos muchos partidos, es normal que tú, como si fuera un tablero de ajedrez, no te esperes ese primer movimiento, por mucho que tú tengas un planteamiento, el rival te sorprende, entonces dentro del juego te tienes que readaptar, redistribuir, este jugador no me está funcionando aquí como yo pensaba, caso de Fuster, este jugador tampoco me está dando lo que yo quería aquí, caso de Kylian, que fue el primer cambio, si te fijas, el cambio a los 10 minutos sale de la segunda mitad, sale lo Yodí, ya Las Palmas ahí fluye de una manera diferente, te faltan jugadores, sigue el tablero, el tablero se necesita otra vez mover según qué piezas, ya aquí le empieza a hacer un poco más de daño al Huesca, quizás si le llega una a mi delantero la mete, que fue lo que pasó, o sea, dentro, aunque el espectador no le guste esto, creo que se tiene que hacer a la idea que dentro del partido se va a encontrar muchísimas situaciones y variantes que no le va a gustar, pero se necesita adaptar el entrenador a ellas y sacar algo positivo de ellas, que creo que es lo que está pasando o es la tónica que nos viene demostrando el, el técnico amarillo. Es evidente, en las primeras partes nos gustaría tener un equipo muchísimo más agresivo, con balón en campo rival, asfixiándolo por momentos. Por supuesto, a mí también. Pero es más obvio que Luis García prefiere guardarse un poco sus armas y en la segunda parte tratar de sentenciar o tratar de, ahora sí, hacer daño y sacar puntos positivos del encuentro. Creo que es lo que se vio. El gol llega después ya cuando hacen, cuando avanza larga, creo que si no me equivoco, el gol Sergio fue en el 70 y algo, 80, ¿no? Prácticamente. Sí, cerca 79 sí, justamente. Claro, ahí es un poco, creo yo que fue un poco la tónica de llega el gol llegará. El gol llegará, para mí la jugada es una muy buena jugada, también como se la deja Ale García de cara y el golpeo que tiene Lukovic ahí, sobre todo muy estético, si te fijas, no hizo falta ni armarle la pierna ni pegarle un disparo fuerte ni demás, sino simplemente plantó con la izquierda, le pegó con la derecha y se quedó plantado el que Dani Jiménez, el portero de Huesca, no pudo hacer nada. Balón largo balón al palo largo y un golazo que nos da los 3 puntos. Pero para mí, y ya termino, el gol, que después lo hablaremos en quién es el MVP, el gol es gran parte del gol se lo damos para mí a Sergio Barcia. O sea, él hace una internada por dentro que rompe un poco a lo Mica Mármol. O sea, para que tú veas, hizo un poco la función de Mica Mármol en zona casi de 3 cuartos, irrumpió por dentro. Fue cuando se la dio a Ale García de cara y gol. O sea, creo que tiene mucho mérito ese, la figura de Sergio Barcia tiene mucho mérito en el gol. Sí, sí. Es que justamente, o sea, yo creo que en la segunda parte el guión tampoco va.
cambió tanto con respecto a la primera, pero Las Palmas tenía un poquito más de colmillo, e intentaba algún disparo más que en la primera parte no intentó, y bueno, pues por momentos tenía el balón en posiciones en donde pues ves que está más cerca el poder crear peligro. Creo que ese fue realmente el cambio, que tampoco fue tan drástico ni tan grande de la primera parte a la segunda parte. Entonces, yo creo que a partir de ahí, pues lo que decías, pues Lukovic, un jugador que tiene una calidad y que tiene gol, pues engancha un buen disparo y te da un punto. Entonces, creo que es también bastante positivo, pues que metan dos partidos seguidos, que en este consiga ser el que haga sumar puntos a Las Palmas, porque creo que también para su motivación personal, creo que es bastante positivo que Lukovic haya metido este gol. Y ya por cerrar un poco el tema del juego de Las Palmas, creo que, y lo pensaba mientras veía el partido, que en muchos momentos cuando le llega el balón pues a Iván Gil, a Manu Fuster, no se consigue Las Palmas hacer ese juego que seguramente lo entrenen mucho de buscar al tercer hombre para darle de cara al jugador y que pueda atacar a la defensa rival, sino que muchas veces Iván Gil, Manu Fuster, Ale García incluso, reciben el balón de espaldas con un defensa encimándole. Creo que ahí es donde Las Palmas puede crecer más el conseguir construir esos triángulos, ese tercer hombre, para sobre todo darle ventaja a Fuster y a Iván Gil. Porque son creo que los jugadores que si tienen el balón y consiguen tener el balón de cara, son los que pueden crear superioridades, como lo hizo Barcia en el gol, justamente. Es verdad que él arrancando y conduciendo el balón, pero ese tipo de acciones que las hagan los mediapuntas, que son los Y que que no le tienen toca, la. eso no le toca a Barcia, evidentemente, ¿sabes? Exactamente, y bueno, y ya cierro ya con unos datos que tenías aquí también, que en pases en el último tercio de campo o pases al último tercio de campo, es que el líder, el que más lo hace en todo el partido es Alex Suárez con 17 pases, Barcia con 12 y Clemente con 8, son los tres primeros de Las Palmas, luego aparece Amatucci con 6, es decir, los defensas son los que más llevan el balón hasta los últimos metros del campo, por así decirlo, son defensas y por tanto no tienen quizás tanta calidad para darle ventaja a sus compañeros y por tanto por ahí se entiende un poco quizás ese atasco de la Unión Deportiva Las Palmas en el juego y en los últimos metros del ataque. Y yo, bueno, creo que por ahí se explica un poco el partido y, y nada, creo que con esto, Miguel, cerramos. Sí, un empate justo, al fin y al cabo. Un empate justo, nos Sí, faltó sí, por un ver empate quizá, justo. digo que nos faltó por ver quizá un poquito más a Ale García, no estuvo tan cómodo en este partido y se vio ahí, pero en cuanto al empate en el Alcoraz sigue estando maldito, pero seguimos en puestos de ascenso directo, por lo cual creo que es positivo. Efectivamente, Las Palmas sigue sumando partidos y sigue invicto fuera de casa, que es lo importante. Así que nada, con esto cerramos este análisis del Huesca 1, Las Palmas 1. Pasamos al debate y a este último tramo del programa en el que, bueno, comentamos un poco la actualidad de la segunda división y también, pues como decíamos al principio del programa, debatimos un poco sobre algunos temas que nos parecen importantes. Si te parece, Miguel, primero vamos a elegir a nuestro jugador destacado de este partido. Venga, Y también tenemos como novedad esta semana algunos comentarios en redes, así que aprovechamos para decirles que nos sigan en @horaud barra baja podcast en Twitter, repito, @horaud barra baja podcast. Y ahí pues nos pueden comentar después de los partidos, siempre solemos subir algún tweet y demás, nos pueden comentar qué les ha parecido, quién les ha parecido el mejor jugador y demás, y lo comentamos cada semana en el programa. en el programa, obviamente, cada martes. Así que nada, no sé para ti quién fue el jugador más destacado de esta jornada, de este partido. Yo ya me destapé en el análisis, y ahora lo vuelvo a repetir. Para mí, Sergio Barcia, MVP del partido, quizás no fue, pues, a lo mejor a ojos de algún aficionado, no fue el mejor o con quien quedarse, pero para mí hay jugadores que siempre te dan un notable, pero es que yo no recuerdo un partido donde Barcia no baje del sobresaliente. Y ya me reafirmo con esa irrupción en el gol que rompe líneas
en zona de tres cuartos, donde se supone que el jugador diferente tiene que ser el 10, tiene que ser el 8, y irrumpe el tío con su, bueno, yo creo que 1,80 m largo, o sea, que a priori no es tan ágil a lo mejor para hacer ese tipo de conducciones, se atrae tres rivales, descarga a Ale García y a Ale García ya se la entrega a Lukovic y gol. Así que para mí Barcia, que yo creo que esa opción de compra se ejecutará. 24 años, un central que si te lo quieres quedar en primeras, si Dios quiere y ascendemos, es más que apto. Y si quieres venderlo, sacas una muy buena tajada por él. O sea, yo creo que todo lo que genera Barcia dentro del campo y fuera es positivo y es uno de los, si no el mejor fichaje de la temporada en clave amarilla, poco le falta. Coincido en que quizás, como tiene un nivel tan alto durante todos los partidos, no lo destacamos tanto o no llama tanto la atención como al principio, pero sí es cierto que hay que destacar cada semana el buen trabajo de Barça y como dice, tanto dentro como fuera del campo, porque me parece que por sus gestos y demás, durante los 90 minutos creo que es un líder dentro del vestuario, a pesar de que lleva tan solo unos meses en el equipo. Yo voy a destacar a Ale García, aunque, como has dicho, quizás no fue su mejor partido, quizás no destacó tanto, quizás no apareció tanto, pero aún así me sigue pareciendo a mí el jugador diferente, el jugador que tiene siempre una marcha más en el equipo, el jugador que cuando le llega el balón en los pies encara y demás, y para un poco defenderlo, intentar defenderlo, traía aquí. Fue el jugador en el partido que más regates completó, 3 de 4 intentados. Fue el jugador que más tiros intentó, 3 tiros. Ninguno fue a puerta, pero bueno, fue el que más, cuando estaba en esos últimos metros, intentaba disparar. Y fue el jugador que más toques dio en el área rival, es decir, que aparecía también en esos últimos metros. Por tanto, como bien decías tú, Miguel, no fue su mejor partido, no fue el que más brilló, pero creo que sigue siendo el jugador que ante una Unión Deportiva Las Palmas que por momentos se atasca, cuando le llega el balón a él siempre intenta encarar, siempre intenta darle profundidad al equipo, siempre intenta hacer algo diferente. Y con los 4 goles que lleva en liga, ha participado en 6, ya también suma 2 asistencias. eh, Tiene esa chispa diferente para atreverse a intentar cosas que quizás si no hubiera metido esos 4 goles, pues posiblemente no intentaría. Curioso porque ninguno destaca a Lukovic, ¿no? O sea, que es el que nos da el gol. O sea, que o sea, es muy positivo. Al inicio del episodio lo decimos, que de donde viene Lukovic a lo que nos está dando ahora, tras 2 partidos, es cuanto menos noticiable, ¿no? Es bastante, es una muy buena noticia para el Unión Deportiva Las Palmas, pero como tú dices, señalar a Ale García también se lo merece porque el pibe, o sea, lo que me gusta es que él se lo cree. O sea, que él, aunque yo creo que ya no le falta bocas por callar, creo que ya las ha callado todas, él sigue queriendo demostrar que él se cree de los jugadores más importantes de la Unión Deportiva Las Palmas o el que más, pero no por su ego, sino por sus méritos con balón en el campo, por lo cual esa actitud de él me gusta muchísimo porque la contagia, ¿no? En ese aspecto y, por ejemplo, si te fijas, Lukovic se ve en el campo que con quien mejor se entiende es con Ale García. Ya, más allá de incluso celebrar los goles, ¿no? Que se ve, por ejemplo, esa complicidad. Se entiende muy bien con Ale García y Ale García con el Balcánico, por lo cual alabar la figura del canterano del pibe eh, es lógico también, es elocuente. Pero Mm. bueno, como siempre, también esto lo hacemos en nuestras redes sociales, Sergio, hacia el oyente, ¿no le parece? Tiene otro MVP, por así decirlo, que nos lo deje también para los próximos partidos en los comentarios o que nos mencione o al revés, o si no está de acuerdo con Ale García como mejor jugador o con Barcia como mejor jugador. Mm. Y creo que sobre todo, y ya cerramos aquí, en un partido bastante gris de Las Palmas, pues se destacan a posiblemente los 2 jugadores que mejor, en el que mejor estado de forma están o que mejor han rendido en este inicio de temporada, quizás junto a Matucci, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, Hmm. un poco se mantiene la tendencia de la temporada. Como decíamos, teníamos esta semana un par de comentarios, tanto en el Twitter que decíamos antes de Hora UD barra baja podcast, también en las cuentas personales, tanto @MiguelJS98 y @SergioDM, doble S y doble I, en Twitter, pues tenemos ahí distintos comentarios de aficionados sobre el partido. Pitriqui
19-7-51 nos comentaba, buen punto y poco más. Jugadores como Fuster y Hill piden banquillo a gritos. Kirian estuvo bien, pero Loyodis mejoró cuando salió e hizo que la segunda parte de Las Palmas fuera más potable. Y Mata no le marca un gol a nadie. Bueno, esto último lo sabemos. Solo ha marcado Mata en Copa del Rey con Las Palmas ante Lontiñana la temporada pasada. Pero Es no que sé. el remate, Sergio, hay un remate que la manda a a la casa de la vecina, la Sí, sí, pobre. además, Uh, además un timing súper súper malo porque coge el balón subiendo, es un remate buah. eh, que Pero también hay que decir que era bastante complicado. a su favor, ¿no? A su favor Sí, diremos sí, eso, ¿no? pero igualmente es como un timing muy raro. Pero no sé, yo creo que lo demás estoy más o menos de acuerdo, no con lo del banquillo de Fuster y Hill, sí con que hay que encontrarle una posición mejor. eh, yo creo que sí es cierto que con la entrada del Oyodis mejora lo que venía haciendo Kirian en la primera parte. Sí, hombre, quizás hay situaciones de la temporada donde un banquillo a gritos, como dice el oyente, es bueno para el jugador, o quizás así se activa. Mm, También creo que no tardará en llegar, para uno de los dos. Creo yo que no tardará en llegar. Pero quizás ahí no llega porque lo que tiene en el banquillo no le convence. Quizás Sergio, no sé, que, por ejemplo, en estos partidos, mira, Cedeño no juega, ha pasado al ostracismo. Bueno, Cedeño no juega donde Iván Gil y Fuster, obvio, pero puedes adelantar a un centrocampista si quieres y metes a Cedeño. Iñaki González entra siempre en ese último minuto y ¿qué más? Arbelo, si no me falla la memoria, no ha debutado. No ha debutado. No, Por primera vez fue Elías Romero. Fíjate tú, Elías Romero donde mata, yo hubiera preferido ese cambio. Por eso digo, quizás es que más esto sumado a las bajas, a la enfermería tal y como está. Entonces, quizás no llega al banquillo para Fustero de Van Gil por lo que hay en de suplente, de recambio. Esa es para pues, mí la pues incógnita. aprovecho y vamos con el otro comentario que teníamos en el programa de hoy de Rubén de Lorenzo que decía, el equipo transmite ser equipo y falta por incorporar jugadores que van a ser importantes, un poco enganchando con lo que tú decías. Así Muy que buen comentario. yo con esta estoy totalmente de acuerdo Sí, en que, y ya lo hemos analizado, el equipo sigue siendo sólido, no se ha descompuesto, sigue manteniendo un guión y un camino que está intentando recorrer. Y, pues como dice el oyente, faltan jugadores que van a ser importantes. Quizás no todos para ser titulares, pero sí para tener unas opciones en el banquillo que a Luis García les convenza más de las que está teniendo ahora, porque estamos viendo que hizo un cambio en el minuto 55, hizo dos cambios en el minuto 75 y se guarda dos para el minuto 89. Es decir, que no está encontrando jugadores que piense que le pueden cambiar el guión del partido, sino que está muchas veces dejando uno o dos cambios para perder tiempo para parar los partidos en los minutos finales. me gusta mucho el comentario de Rubén de Lorenzo porque creo que es la manera más positiva y más eh, crítica que puedes hacer sobre el equipo. Creo que el comentario fácil es, tiramos la primera parte, no funcionamos, no jugamos, esto y lo otro, pero creo que tirar por aquí, por el equipo, transmite ser equipo, que esto es muy importante. Si estás ahí arriba no es por casualidad, no es porque te llueva los resultados del cielo, es porque se le ve ante todo un bloque sólido que viniendo de donde veníamos, que yo quiero que se acuerden los oyentes que hace apenas 5 o 6 meses la Unión Deportiva Las Palmas con Diego Martínez prácticamente estaba fragmentada incluso con la afición. O sea, estaba en mil pedazos. Ahora somos un bloque. Llegan los resultados. Quizás no es el juego tan bonito como algunos quieren, pero es que hay que valorar esto. Y sobre todo, como la segunda parte de su comentario, falta por incorporar jugadores muy importantes. Miga Mármol, desde que llegue, será fijo con Barcia. Se verá una mejor faceta defensiva del equipo, seguro. Entrará Viera cuando el equipo esté atascado. Fluirá el juego, seguro. O sea, el equipo, La, la, como la, dicen, mejo- la, me- la mejora de Kirian la también, que va a mejora de ser Kylian, progresiva. claro. Como dicen ahora los más jóvenes, el prime del equipo, el peak está por llegar aún. O sea que, y es normal que los primeros meses de competición se atasquen los equipos, no encuentren ese feeling que les haga mm, mm,
no es fluir, no sería la palabra, sino que les haga el juego que ellos quieren, lo que el entrenador, la idea que ellos quieren como entrenador, todavía falta para que llegue eso. Eso llega en meses, en marzo, en abril, en los meses importantes de la segunda vuelta del calendario. Vamos por un buen camino, creo Leía, yo. efectivamente, sí, y leía, creo que a raíz del clásico, porque creo que era algún periodista que cubría al Barcelona o al Madrid, la verdad que no recuerdo muy bien, pero que creo que le viene muy bien también a Las Palmas, que es que las ligas empiezan en noviembre y se pierden en abril o mayo. Total. Me parece que es una idea bastante que se puede rescatar también para casi cualquier equipo y en este caso para la Unión Deportiva Las Palmas. Hablabas un poco de las sensaciones que da el equipo y es un poco también el debate o la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Que qué es lo que le falta a la Unión Deportiva Las Palmas de Luis García para terminar de convencer a la afición. No sé, Miguel, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo para mí no me pongo en contra, yo voy a favor de que a la Unión Deportiva Las Palmas de Luis García para convencer no le hace falta nada, pero sí para mejorar. Creo que quiero que se me entienda el matiz. El equipo tiene muchos aspectos donde mejorar, que va acorde de todo esto que hemos ido hablando, enfermería, em, quizás ser un poco más determinante en las primeras partes, cerrar los partidos, los errores puntuales, ese gol del Málaga, este gol del Huesca, pero el equipo para convencer como tal, a mí me convence. Y yo quiero lanzar la pregunta al aficionado amarillo. Si no le convence su entrenador que tiene al equipo segundo en una liga tan complicada donde hemos visto que el Depor iba líder invicto y ahora está fuera de playoff, ¿qué tiene que convencer o cómo les tiene que convencer Luis García? No será el Milan de Saki, ni el Barça de Guardiola, ni estos tópicos que nos hemos ido encontrando, pero sí tiene aspectos a mejorar el equipo como cualquier equipo, porque si no Las Palmas, si no tuviera aspectos a mejorar, no estaría directamente ni en segunda división, estaría jugando con los mejores, es obvio. Entonces, está en una categoría muy perra, donde cada partido cuesta un mundo, donde vivimos una era del fútbol, donde cada vez se analiza más al rival, donde tu planteamiento quizás no funciona de partida, te tienes que readaptar, tienes que saber sobrevivir en según qué campos y que las notas se pondrán a final de temporada. Y si Luis García ahora planta la semilla para que el equipo en febrero no se le caiga y compita en mayo, en abril y en mayo y eso te asegure el objetivo, a muerte con él. Es que no tengo no tengo mm, que buscar ningún conflicto ni ninguna crítica. Por eso me frustra o me frustrará cuando llegue la derrota del equipo, porque los partidos, recuerdo, se pueden ganar o perder, y el del Molinón es un partido muy complicado que no extraña a nadie que salga Las Palmas perdiendo. Pues ahí, que Luis García sea el ojo de las críticas, que además nos conocemos ya la afición como es en muchas situaciones, en muchos escenarios, tiempo atrás, hostia, ahora que perdió Luis García, colmillo y a por él. Creo que sería injusto. Repito, tiene al equipo segundo, ascenso directo otra semana más. No recuerdo de las 11 que llevamos, Sergio, cuando Las Palmas estaba fuera de playoff. No, claro, pero Ah. desde que no estaba en playoff, yo te diría, a partir de la jornada 3 se metió en playoff, 4 y de ahí no ha bajado. Y ahora lo tienes en segunda posición. Coño, yo creo que también hay que valorar que cada entrenador fuera, que se va fuera de la isla, que se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas, diga que Las Palmas es uno de los equipos a batir, valore positivamente al conjunto amarillo, nosotros que somos los que tienen que defender este escudo, siempre pongamos piedras a nuestro tejado de nuestra casa. Creo que en estos escenarios tiene que ser el aficionado amarillo un poquito más flexible y valorar positivamente que tenemos un entrenador que nos está dando resultados. Sí, sí, total. Me he quedado a gusto, lo siento, ya está, pues, ya, como si me voy ya, lo siento. No, es que justo estaba mirando lo de cuando entró en playoff. Las Palmas tocó playoff por primera vez en la jornada 6, salió en la 7 y a partir de la 8 lleva consecutivamente en playoff hasta ahora. Es un poco lo que estaba, los datos que estaba mirando mientras hablaba. Em, a ver, a mí también me convence la Unión Deportiva Las Palmas, a mí me convence el trabajo de Luis García y como dices, creo que hay mucho que mejorar todavía. Eh, Quizás sí que pues, soy un poco más crítico que tú, quizás sí que creo
que sobre todo venimos viendo un equipo que es muy igual durante las 11 jornadas que se han disputado, y sobre todo creo que a Las Palmas le falta que pase lo que Las Palmas quiere desde el primer minuto de partido. Necesita un partido en el que Las Palmas durante los 90 minutos pase el guión que tiene en su cabeza Luis García y que pase lo que quiere la Unión Deportiva Las Palmas. Me parece que eso es el paso adelante que le queda por dar al equipo, y que a partir de ahí, pues, eso se traducirá en que pues hay una mayor fluidez del juego, en el que en el último tercio del campo hay más ventajas, en el que Iván Gil o Manu Fuster o si entra Viera encuentran más espacios en esa zona de media punta. eh, y sobre todo me falta por ver, que esperemos que no sea muy grande cuando el equipo caiga, cuando el equipo acumule 2, 3 partidos sin ganar, eh, porque llegará un momento, o sea, venimos en que en los últimos partidos, pues contra el Cádiz se gana con solo un tiro a puerta, contra el Huesca se empata con solo un tiro a puerta. Es decir, estamos viviendo momentos de mucha efectividad. Entonces, cuando baje esa efectividad, cuando Las Palmas no encuentre el gol, como pasó con el 0-0 en Burgos, como pasó con el 0-0 en Granada, eh, ver cómo responde el equipo, qué matices le da Luis García al juego, eh, para volver a ganar, ¿no? Pero bueno, nos estamos poniendo en un escenario futuro. En la actualidad, yo creo que, como decía el oyente, el equipo demuestra ser un equipo, el equipo en las 11 jornadas se han disputado demuestra ser un equipo fiable, y una semana más, y creo que ahí es la mayor crítica, es que una semana más vemos que falta un poco de fluidez en el juego, que en los últimos metros no termina Las Palmas de encontrar superioridades para atacar con un poco más de claridad. Y creo que es justamente esa, el que no haya una progresión en esa faceta del juego, y que viene siendo quizás la crítica más repetida, al menos lo que yo veo, es un poco justamente eso, es la crítica que se le puede hacer a la Unión Deportiva Las Palmas de este inicio de temporada. Me gusta mucho lo que dices de quiero que se juegue esto. O sea, revisando sería la segunda parte del Leganés, pero en 90 minutos, ¿no? Yo creo que la segunda parte del Leganés fue el ejemplo más claro de quiero que ahora juguemos a esto y aquí vamos a encontrar el camino hacia la victoria y fue lo que ocurrió, pero eso en su versión extendida sería, ¿no? Sí, o un partido, digamos, más redondo como contra el de la Real B, quizás. Eh, Partidos en los que Las Palmas se sienta protagonista en los 90 minutos, que es muy difícil, como bien has dicho tú, porque es una categoría muy complicada en la que obviamente los rivales también juegan, eh, pero que Las Palmas demuestre que realmente es un equipo Dominador. totalmente, sí, dominador, y que totalmente se puede contar con Las Palmas para el ascenso, será cuando consiga que durante un partido entero pase lo que Las Palmas quiera. Y a partir de ahí, pues se podrá construir que si no puede ser que en los 90 minutos pase lo que yo quiera, pues que cuando yo tenga el balón, durante 20, 30 minutos, durante 45 minutos, durante 70, consiga crear peligro y llevar el peligro al área rival. Y que no sea un poco, pues, la primera parte el Huesca me presiona y entonces ya yo no puedo atacar, y en la segunda, pues sí que doy un poco un paso más adelante y me encuentro un poco más cómodo, pero no termino de tirar del todo a puerta. Entonces, eso creo que sobre todo es lo que tiene que dar un paso más Las Palmas, quizás, como hablábamos antes, de igual que se lo cree Ale García de que puede hacer las cosas y que es el mejor jugador de la plantilla, pues que se lo crean todos los jugadores de la plantilla, quizás un poco por ahí. Muy buena la apreciación. Como siempre decimos, al igual que con el MVP, todo el debate genera opiniones y nosotros estamos invitados, nosotros les invitamos, mejor dicho, a ustedes a leerles también y ya luego a trasladarlos en el siguiente programa, en nuestras redes sociales, que ya Sergio, como siempre, las recuerda durante todo el episodio. Si te parece, Sergio, mm, ponemos aquí el punto final al debate y pasamos a los resultados que nos dejó nuestra querida Liga Hipertensiones, ¿no? Vamos a por la Liga de Hipertensión, sí. Que comenzó el viernes con nuestro partido, Huesca 1, Las Palmas 1, ya yendo al sábado, Cultural Leonesa 0, Ceuta 1, cada vez el Ceuta está con la flechita para arriba y dentro de poco pisa playoff como No, revelación. está, está adentro, ¿no? ¿O salió con los resultados de los rivales?
está el Sporting sexto. Ahora lo miramos en la tabla, pero Ah, bueno, sí, sí, sexto, sí, séptimo sí. están empatados. Pero bueno, que de los equipos más enrachados en la Sí, categoría de largo. De creo largo. que son 7 partidos sin perder y 5 sin recibir gol o algo así. O sea, sobre todo lo de los goles en contra es una locura. Sí. Por eso, ya preveniendo lo del futuro, ante el Ceuta celebras un empate en el campo, ¿sabes? Ese tipo de comentarios. Oye, pero el Ceuta, como tú dices, 7 partidos seguidos sin perder. Y Son 8 y 6 seguidos sin recibir gol. Pero bueno, ya cada uno que haga su juicio cuando toque ese partido. Seguimos, Eibar 0, Leganés 0, Rosco de post almuerzo, Albacete 1, Córdoba 3. Ojo el Córdoba también que está cada vez con mejores sensaciones. Derbi andaluz, Granada 0, Cádiz 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Mirandés 1, Racing de Santander 3, para que tú veas, ¿no? El Racing le gana al Depor y ahí como que creo que hizo un clip, o sea, hay un cambio en la tendencia en la plantilla cántabra, que si no me equivoco es el siguiente rival que viaja a Gran Canaria. Después del Sporting Sí, que viene el Racing, será efectivamente. un Sí, sí. partido a cara perro, como se suele decir. Vámonos al domingo, Málaga 4, Andorra 1, se comienza a desinflar el Andorra, lógico también. Almería 1, Castellón 0, el Sporting, próximo rival amarillo 1-0 vence al Zaragoza, el Zaragoza cada vez se hunde más y la jornada terminó con un partido de renombre entre dos llamados a estar ahí, un Deportivo La Coruña 1, Valladolid 1. Valladolid que creo yo que de los grandes grandes es quizás el que menos sensación de estar ahí, menos peso es el que está mostrando con el paso de la jornada. No termina el conjunto de Zorrilla de estar ahí enchufado en los puestos de arriba. La clasificación, como ya hemos dicho, la Unión Deportiva Las Palmas está en este ascenso directo. Líder el Racing con 22 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas 19 puntos. Almería tercero empatado a puntos con Las Palmas 19 puntos. El Cádiz también, para que tú veas, del segundo al cuarto están los mismos puntos, 19. O sea, hay 4 equipos que pueden ser colíderes. Bueno, no sería colíder, sino sería segundo, mejor dicho, en la tabla. El Burgos No, quinto. y cuando sigas bajando ahora la tabla vas a ver. Me voy a cagar, ¿no? Burgos quinto, 18 puntos. Sporting sexto, 18 puntos. Cierra playoff. Fuera de playoff. Ceuta, 18 puntos. El Depor, coño, y el Depor iba líder. Octavo, 17 puntos. El Valladolid, 16 puntos. Noveno. Córdoba, décimo, 16 puntos. Leganés, un décimo. No, Que si es sigo me que puedo tirar hasta hay. aquí No, todo. no, no, pero claro, o sea, el Córdoba décimo, si gana la próxima jornada, empata puntos a Las Palmas, segundo. Y el Córdoba está, claro, décimo. Pero es que el Está a tres Leganés, puntos el Córdoba. pero es que el Leganejo Córdoba, el Leganejo el Andorra con 15 puntos. Si ganan se puede meter también en playoff. En playoff, sí, sí, es que. Joder, la liga hipertensión, tío. Desde luego el que de momento no parece que pise playoff es el Zaragoza, que si le damos la vuelta a la tabla, Zaragoza último, 6 puntos, Mirandés 9 puntos, penúltimo, antepenúltimo Real Sociedad B, 9 puntos y empatados, pero el Granada por el gol average es el que cierra el descenso, 19º, 11 puntos y Cultural Leonesa, como digo, empatada, 11 puntos, 18º. Sí, Es ahí muy ya empieza a complicada, tío, ver. esta liga, es muy complicada. Ahí ya empieza a haber un Un pequeño. esjalón, ¿no? Un valle ahí. Un Sí. escalón ahí entre el Zaragoza y el resto, sobre todo, Hmm. que empieza a ser ya peligroso. Me empieza a recordar, como es normal, Al a Tenerife, lo ¿no? al Sí, Tenerife el año pasado, que sí. empezás a ver, uf, 5 puntos, ya es más de un partido, ya ahí está un poco lejos, Sí, sí. tengo que ganar la próxima semana porque si no se me alejan, y entran en un bucle que tiene toda la pinta de que va a ser muy difícil que lo salve el Zaragoza. Pinta feo. Pero también, tío, ves por arriba, es muy complicado. Que se entiende el discurso de Luis García de los más cuerdos del manicomio, de los que más cordura tienen que tener. Es muy, muy complicado, tío. Es que 2 partidos malos, como le ha pasado, 2, 3 malos, como le pasó al Deportivo de La Coruña, te manda abajo y te saca de donde tú debes de estar casi obligado, que son los puestos de ascenso directo, como es en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas. Y Sí, sobre sí, todo
para mí, termino seis, los inesperados, ¿no? Los Ceuta, los Burgos, estos equipos que son molestos, se Como te meten empezó ahí. como empezó la Andorra. Claro, claro, se te meten ahí y son muy complicados, Es tío. que tienes que ir en medio de todos estos equipos que van cogiendo rachas positivas y que se te van poniendo ahí arriba. Los equipos, digamos, potentes de la categoría, pues el Almería, el Racing, el Las Palmas, todos estos equipos lo que tienen que conseguir es una dinámica de resultados más o menos estable, que lo que te hagan es pues que sigas sobresaliendo tú, que si estés a una victoria de subir dos puestos y ponerte en playoff o en ascenso directo, el mantener una línea constante durante toda la temporada y no enganchar, pues yo qué sé, siete partidos seguidos sin ganar o luego hacer cinco victorias seguidas. Entonces, el que no sea una montaña rusa la Sí. temporada es bastante importante para pues ser los más cuerdos del manicomio, como decía Luis García. Es decir, que la hostia no te deje cao, ¿no? Por así decirlo, que te tambalee, pero que no te deje cao, Y, creo yo. y tener la cintura de que si en un momento ves que durante tres partidos seguidos los rivales te cogen ya totalmente tu estilo de juego y que no te dejan crear ninguna oportunidad o lo que sea, pues que tengas tú la cintura de cambiar un poco, de cambiar el esquema, de cambiar un par de jugadores, jugar algo diferente para sumar puntos. O sea, creo que eso es también importante y eso es lo que menos miedo me da porque ya Luis García en estas 11 jornadas ha demostrado que tiene al equipo entrenado y preparado para darle distintos matices a un mismo juego o una misma idea. Sí, muy cierto. Bueno, vamos ya al tramo final del programa, ¿no? Con Sí, ese próximo partido. bueno, próximo partido que estamos grabando martes por Bueno, la claro, hostia, mañana. claro. Mm, Esta tarde tenemos la Copa del Rey que pues Me lo rompe podemos todo. llamar la Copa Fantasma, porque bueno, solo los equipos de primera división se verán en televisión, el resto no Mm. podremos ver nada. Entonces, bueno, nos gustaría la semana que viene poder hablar un poco de este partido contra el Extremadura, pero es que lo vamos a escuchar por la radio, el que pueda escucharlo, y poco más, Estos son porque no va a haber vibes imágenes, de los años no. de los años 70, ¿no? O sea, de Sí, 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 sí. viva los retro, coño. Estaba leyendo antes por Twitter que la última vez que nos echó un partido de Las Palmas por televisión fue también una ronda de Copa contra el Badajoz en la que Davis se paró un penalti que en los últimos minutos porque se tuvo que poner a puerta por una expulsión y demás. O Me cago sea, en la hostia. que no tengamos imágenes de eso es muy grave. Joder, eso es out of context. Me se mata una cuenta de esto que se está relamiendo el Sí, pobre. sí, 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 sí. Pero bueno, eso, tenemos este partido de Copa que, como decimos, lo estamos grabando Rotaciones, ¿no? el martes por la Obvio. mañana. Se emitirá este programa el martes por la tarde, unas horas antes de ese partido de Copa. Esperamos muchas rotaciones, Mm. pero no le podemos poner nota ni ver qué tal nos han parecido porque no vamos a poder ver el partido. Así que lo que nos cuenten las distintas radios y demás, al menos la radio del club sabemos que estará, pues será lo que podamos contar la próxima semana. Y así después, el domingo contra el Sporting a las 3:15, en horario del clásico, pues un Sporting Las Palmas en el Molinón. Sí, estoy leyendo aquí en algún periódico de algún diario de Asturias que Dubacín y Otero, o sea, titulares del 11 de... No, sí, sí, no, hay no cuatro, eso juegan. O sea, no, lo tenía no. aquí, lo tenía aquí apuntado. Otero lesionado, Bueno, Gaspar Dubacín también, ¿no? Claro, expulsado, Gaspar Campos lesionado también y Alex Corredera vio la quinta amarilla, sonó para Las Palmas en verano y también se pierde en principio, cierto, por cierto, lo que tío. tenía apuntado el partido. Así que son cuatro bajas muy importantes para el Sporting. Sí, que quizás ante uno de los rivales más, bueno, te iba a decir uno de los rivales más importantes, pero es que el Sporting, estoy viendo aquí sus partidos, victoria ante el Racing, victoria en Pucel ante el Valladolid y ahora el Zaragoza que también lo peinó 1-0, ¿no? O sea que a los Sí, pesos pesados de la categoría los tumba, ¿eh? los tres partidos, además con Borja, después del cambio de entrenador, que fue después del partido contra el Castellón, que perdió 3-1. Así que sí, sí, un rival que viene muy en racha, que es bastante potente, y Pero que que ahora se será ve un obligado a rival. rotar. Sí, ahora es quizá lo más positivo para la Unión Deportiva Las Palmas es que no cuente el Borja Jiménez no cuente con todos los efectivos, pero es Sí, un... además, Dime, dime. no, que los números de Otero son espectaculares. Te lo voy mirando mientras hablamos. Pero eso sí, que tiene que rotar bastante.
Borja Jiménez y el Sporting, pues que con esas cuatro bajas, que las cuatro, lo vamos, son cuatro titulares en el equipo prácticamente. Sí, a mí del Sporting, desde ya el año pasado, no, creo que lleva dos, tres temporadas, Gelabert, es ex de la cantera del Real Madrid, que se fue al Toulouse y que creo que tuvo una lesión muy grave, pero es un 10 que a veces se tira un poco más atrás para recibir muy talentoso con el balón. Y luego teníamos Otero que estaba enrachado y era Sí, titular absoluto. sí, son 3 goles y 7 asistencias de Otero. Hmm. O sea que es un jugador No, y bastante importante que no. Dubasín súper importante también, claro. Sí, sí, sí. Pues ahí Estoy está viendo esa baja. también, Sergio, ¿sabes quién está en la plantilla del Sporting? Que quizás a alguno de los oyentes le sorprenderá. Eric Curbelo, ¿no? Eric Curbelo, tío. Yo no me acordaba Sí, yo de sí. esto, tío. Eric Curbelo. Joder. Sí, pero bueno, está sufriendo bastante con las lesiones y no está teniendo mucha participación. Mm. Pero bueno, el Sporting Pero que sí, juega también Copa del Rey, si no me equivoco, que también la juega, pero sí, ellos la juegan mañana, por ejemplo. Contra el, miércoles, sí, miércoles contra el Caudal Deportivo. Que con todos mis perdón no sé de efectivamente. dónde es, pero bueno. Que también ellos tendrán un día menos de descanso. Pues ¿Qué vas a sí, buscarle ellos, dónde es el bueno, Caudal Deportivo, no? Vamos, sí. ya solo para que los oyentes se vayan tranquilos, que no pueden dormir sin. Ah, mira, de Asturias, claro, Caudal coño, si es de por Mieres. cercanía, ¿no? Es por No, cercanía esto. es que además tenía un compañero de clase en la universidad que era de Mieres justamente y es que me sonaba este nombre que era de su ciudad y demás, que bueno, pegaba a Gijón, así que, o creo que es incluso como un barrio de Gijón, no sé realmente cómo es tal, pero bueno, que el Caudal Deportivo es de Mieres y ahí juega el Sporting, así que Esto no es, tendrá ese desplazamiento de viaje a Sevilla y 180 kilómetros en guagua hasta Almendralejo. esto es comentario panenquita para despedirnos total, ¿no? Total, total. Pues nada, esperemos que ahora sí que se viene dentro del Tourmalet que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, es la llegada a la cima, porque ahora es Sporting, quitando la Copa del Rey, que veremos también según el resultado cómo le afecta o no a la plantilla. Se viene Sporting, se viene el Racing, se viene el Valladolid. O sea, es el La, pico. la, la pendiente del 15 al 20% Sí, sí. en el último kilómetro, ¿no? Cuando tú te lo pones en la tele y los ves a los pobres sufriendo, ¿no? Pues es esto. O sea, es evidente que toca trincar el culo, toca trabajar como el que más y serían 9 de 9. Intentar sacar por lo menos 5 o 6 de 9 creo yo que sería un buen balance. Sí, hombre, si se saca los 9 de 9 aplaudo con las orejas, pero al menos 5,6 de 9 sería un buen juicio, creo Sí, yo. sí. Viendo la entidad de los rivales que vienen por delante y de las rachas en las que vienen, sería súper importante esos puntos. Yo creo sobre todo ganar uno en casa, bueno, el del Racing, realmente, que es el rival directo, y bueno, y las dos desplazamientos, intentar sacarlo, sobre todo las mejores sensaciones posibles, más allá de que obviamente un buen resultado siempre viene bien. Así que nada, dejamos por aquí ya este episodio, este séptimo episodio de Hora UD. Pues eso, con todo este análisis del empate en Huesca y ya con la mirada puesta en ese partido de Copa del Rey, serán los oídos puestos en vez de la mirada puesta y ya luego para el fin de semana ese partido ante el Sporting de Gijón repetimos el domingo a las 3:15 de la tarde. Así que nada, muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.